Buen día, querido profesor y televidentes. El día de hoy en el noticiero vamos a conocer un poco sobre la anatomía humana, en este caso solamente sobre el cerebro. Vamos a pasar por algunas partes del cerebro, las famosas áreas de Brodmann y un síndrome especial que da a algunas personas. Seguimos con las presentadoras. Hola a todos, mi nombre es Aura María Aguirre Celi, soy de segundo semestre de Psicología. Este es el video de neuroanatomía funcional y vamos a hablar de la corteza cerebral y las áreas de Brodmann. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Es la parte más desarrollada del cerebro humano y es la responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Morfología de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por neuronas compactas. Es una capa arrugada que rodea el cerebro. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El lóbulo frontal constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. La memoria de trabajo, el lenguaje, el movimiento o la autoconciencia dependen del lóbulo frontal, así como la originalidad y la creatividad. El lóbulo parietal es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos quedan separados por el llamado surco central. Sin embargo, el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con el lóbulo frontal y el resto de lóbulos del cerebro. Las funciones de esta zona del cerebro son muchas, pero esta región juega un papel muy importante especialmente en 3 procesos: la integración y el procesamiento de la información sensorial, el procesamiento de la información simbólica, como el lenguaje y su utilización, y el procesamiento de la información numérica, habilidad básica para contar y realizar operaciones matemáticas. El lóbulo temporal tiene mayor conexión con el sistema límbico, junto con el área orbitofrontal, teniendo gran influencia en las emociones y estados de ánimo, así como la memoria. Algunas de las partes más fundamentales son: corteza auditiva. En el lóbulo temporal se encuentra la corteza auditiva primaria, secundaria y asociativa. Estas zonas del cerebro son encargadas de percibir los sonidos, realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo indispensable para la supervivencia y la comunicación. Área de Wernicke. Se encuentra en el área auditiva secundaria del hemisferio cerebral dominante, que generalmente es el izquierdo para la mayoría de personas. Esta área es la principal encargada del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre individuos. Giro angular. Esta área es muy importante debido a que permite la lectoescritura. En ella se asocia la información visual con la auditiva, que permite asignar a cada grafema su correspondiente fonema. Giro supramarginal. Hace parte del área sensitiva terciaria. Participa en el reconocimiento táctil y participa en el lenguaje. Temporal medial. Engloba la región hipocampal y varias cortezas relevantes. Participa en la memoria y el reconocimiento. Área de asociación parieto-temporo-occipital. Se trata de un área de asociación que se encarga de integrar la percepción visual, auditiva y somática. Destaca su participación en la percepción y atención al espacio. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos más pequeños y ocupa una porción de la parte trasera del encéfalo. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información que proviene de las retinas. La vía dorsal y la vía lateral. Una vez que la información ha pasado por la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, el torrente de datos que emite la zona se bifurca siguiendo 2 rutas diferentes: la vía central y la vía dorsal. Vía ventral. Incluye las cortezas visuales B2 y B4, que, como indica su número, se encargan de procesar la información ya trabajada por parte de la B1. Vía dorsal. Esta ruta va del lóbulo occipital a la zona frontal de la corteza cerebral, a través de redes de neuronas cercanas a la parte alta del cráneo.
En ella, la información procesada por la corteza visual primaria llega al lóbulo parietal a través de las cortezas visuales B3 y B5. Capas de la corteza cerebral. La capa 1 es llamada molecular y tiene pocas neuronas, fundamentalmente interneuronas. Contiene numerosas dendritas y axones de neuronas que se encuentran en capas profundas. La capa 2 es llamada piramidal externa y está formada principalmente por células granulares y dendritas, apicales de neuronas cuyos somas están localizados en las capas 5 y 6. Las neuronas de la capa 2 son principalmente pequeñas células piramidales e interneuronas. La capa 3 es llamada piramidal y externa y contiene una variedad de células. La mayor parte de ellas son células piramidales que usan como transmisor de los aminoácidos excitatorios aspartato y glutamato. La capa 4 se conoce como granular interna porque contiene células granulares que pertenecen a plexos locales, en canasta y candelero, siendo todas ellas neuronas inhibitorias. En esta capa también se encuentran células estrelladas espinosas. La capa 5 es llamada piramidal interna porque el tamaño del soma de las neuronas piramidales aumenta hacia adentro. Está formada principalmente por grandes células piramidales, aunque también contiene dendritas basales de neuronas en las capas 3 y 4. La capa 6 es una capa heterogénea de neuronas fusiformes, arregladas perpendicularmente a la superficie cortical y mezcladas con sustancia blanca. En 1909, un neuroanatomista alemán llamado Corbinian Brodmann identificó 52 divisiones citoarquitectónicas en la corteza cerebral. Vamos a mencionar las principales en los procesos cerebrales y sus funciones. Hoy en día son llamadas áreas de Brodmann. Áreas de Brodmann. Principales áreas en los procesos cerebrales. En el área 1, 3 y 4, llamada somatosensorial primaria, está ubicada en el lóbulo parietal y nos permite tener sensaciones y o sentir ante un estímulo físico. Se encarga también de recibir las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo. Áreas 5 y 7, nombrado somatosensorial secundaria, se encuentra también ubicada en el lóbulo parietal. Esta área es la más pequeña que el área sensitiva primaria. Trabaja en conjunto con el área sensitiva primaria y se encarga de sentir los estímulos más transitorios, como por ejemplo el cepillado. El área 39, llamada de Wernicke, se encuentra también ubicada en el lóbulo parietal y se relaciona y cumple la función del lenguaje hablado y escrito. Área 44 y 45 se encuentra en el lóbulo frontal y nos permite crear el lenguaje. Su función es coordinar los movimientos tanto de la boca, la laringe, faringe, órganos también respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Además, se ve implicada también en los procesos necesarios para la escritura. Área 4, motor primaria. Esta área permite el movimiento de músculos finos, como los dedos, labios. Área sexta, área número 6. Se encuentra también en el lóbulo frontal. Se relaciona con la actividad motoaprendida, compleja y secuencial. Es un banco de memoria. Almacena programas de actividad motora reunidos como el resultado de la experiencia pasada, es decir, programa la actividad motoria primaria. El área número 8, llamada ocular, está ubicada en el lóbulo frontal. Controla los movimientos de seguimiento voluntario que realizamos con los ojos al explorar un campo visual y es independiente de los estímulos visuales. Bueno, ahora hablaremos del área de asociación 9, 10 y 11. Están ubicados en la corteza prefrontal, ubicados directamente en el lóbulo frontal.
Permite el desarrollo de la personalidad. Esta área es primordial, nos diferencia de los animales, nos permite imaginar, razonar, también interviene en la toma de decisiones, en el pensamiento, en memorizar también. Área 41 y 42. Está ubicada en el lóbulo temporal. La parte anterior del área auditiva primaria está vinculada con la recepción de sonidos de baja frecuencia, mientras que la posterior, los de alta frecuencia, recibe información indicando los cambios de frecuencia. Bueno, ahora les voy a hablar de las lesiones que se presentan en el área frontal, especialmente de la corteza prefrontal. Vamos a hablar del síndrome disejecutivo. Como su nombre lo indica, es un síndrome, un conjunto de síntomas donde se desencadenan muchas enfermedades que pueden afectar la parte cognitiva, los cambios de personalidad y la memoria. Estas lesiones se pueden dar en las áreas 9, 10 y 11 de Brodmann. Entonces vamos a especificar y vamos a hablar de una de las patologías que más se presentan en estas áreas cuando ocurren las lesiones. Ahora entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces el síndrome disejecutivo se desarrolla tras sufrir una lesión en el área prefrontal del lóbulo frontal. Este trastorno engloba una serie de síntomas generalmente relacionados con una pérdida de la capacidad cognitiva, una lentificación en los procesos cognitivos y motores, en el déficit atencional o déficit en la regulación de las emociones y de las conductas. También pues depende de la zona afectada donde se encuentre y podemos hablar pues como de varios síndromes disejecutivos. Este síndrome entonces se encuentra ubicado en el área prefrontal, donde se centra la atención y la concentración y la memoria. Participa en la generación de las ideas abstractas, de la creatividad, de los cambios de personalidad, de la toma de decisiones, crea juicios, sentimientos y también las emociones. Como les decía entonces, inicialmente, dependiendo de la zona donde se encuentren, podemos hablar de un síndrome en el área dorsolateral, que se enfoca más como en la parte cognitiva. También podemos encontrarlo en la zona cingulada y podemos hablar de que este es cognitivo-conductual, y en la zona orbitofrontal, que puede ser también de tipo conductual. Cuando hablamos del área dorsolateral, entonces estamos hablando de que la persona puede presentar una incapacidad para resolver problemas complejos. En esta hay una disminución de la inteligencia fluida, el razonamiento es lento, hay poca adaptación y hay dificultad en la resolución de las situaciones que sean novedosas, que sean nuevas para la persona. Podemos encontrar una rigidez cognitiva y en la perseveración, es decir, la persona mantiene un pensamiento o acción a pesar de que se le invite a cambiarlo, pues esta persona sigue de pie con la idea que tenga, no la cambia fácilmente. Encontramos disminución en la capacidad del aprendizaje, la dificultad pues como para adquirir y mantener nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Hay una afectación de la memoria temporal, hay un déficit de la memoria relativa en el orden y acontecimientos ocurridos. Hay un déficit en la programación motora y en la alternancia de actividades motoras. O sea, a las personas se les dificulta la organización de secuencias de movimientos y a la hora de cambiar pues como de actividad lo hace de manera muy lenta. Hay una disminución en la fluidez verbal, esta pues que tiene la capacidad de evocar palabras a partir de consignas, entonces requieren pues como de capacidad al acceso léxico, se enredan mucho o como dicen por ahí gaguean. Hay un déficit de atención, déficit en mantenimiento de la atención sostenida, hay una inhibición también de estímulos y esta atención puede ser selectiva, y hay un trastorno en la parte depresiva,
Los síntomas son muy parecidos, pues como en el estado de ánimo, hay apatía, ¿cierto? Entonces es muy parecido a uno que vamos a ver enseguida en la zona cingulada. En la zona cingulada entonces hablamos de que hay un trastorno en la parte cognitivo-conductual en donde la persona puede tener pérdida de la iniciativa y de la motivación. Esta pérdida de la motivación entonces hace que las personas se vuelvan apáticas. Hay una alexitimia, que es una incapacidad en el reconocimiento y de la expresión de las propias emociones. Hay una restricción en el lenguaje, son muy monosilábicos. Hay una dificultad en el control de la atención selectiva también, como decíamos ahorita, es una interferencia. Y también entonces los trastornos pseudodepresivos que hablábamos anteriormente con los cambios del estado de ánimo. También tenemos entonces la zona orbitofrontal, que es esta de acá, estamos hablando de que el trastorno puede ser conductual. Entonces la persona presenta cambios de personalidad, agresividad, euforia, imitación de movimientos, inhibición, impulsividad, alteración en el juicio, empatía y desadaptación de las normas sociales. Estas personas son muy tendientes a ser muy agresivas, se enojan por todo y no atienden a órdenes. Esta es el área orbitofrontal, esta de acá, pero entonces nos vamos a enfocar en el área 10 de Brodmann, donde podemos visualizar la parte que se centra en la atención y en la memoria. Está ubicada en el polo frontal de las superficies medial y lateral de la corteza. Este se conecta recíprocamente con el lóbulo temporal, como veíamos acá. Este es el lóbulo temporal, entonces está en este pedacito. Acá. Este es el área 10, ¿cierto? Hablábamos de que entonces acá están la 9, la 10 y la 11, toda esta parte de acá, entonces es la que nos presenta el síndrome de disc ejecutivo. Pero aquí entonces nos vamos a centrar en el área 10. ¿Por qué el área 10? Porque generalmente las lesiones de esta área no producen signos ni síntomas neurológicos que sean fáciles de reconocer, a menos pues que sea como resultado de un traumatismo en grandes regiones del cerebro, un accidente de tránsito o un golpe. La neuroimagen funcional es la fuente de datos más importante para detectar problemas de condicionamiento o fenómenos complejos con la memoria del juicio. Entonces, solo una escanografía o un examen como este nos va a mostrar la afectación del área. Acá tenemos la parte frontal del área 10, aquí también lo tenemos en la parte lateral y acá, aquí está la zonita. Entonces esta área particularmente está vinculada con los procesos cognitivos, son muy complejos porque es la de la planeación, la resolución de los problemas, la disociación de la atención y, como decíamos, memoria retrospectiva y la memoria prospectiva. Una patología que es muy común en niños, jóvenes y adultos. Entonces podemos trabajar en la memoria, que es la que más se ve a nivel neuropsicológico. La memoria a corto plazo, conocida también como memoria primaria o memoria activa. Esta es la capacidad de retener algunos de los elementos de información durante un periodo corto. Se limita por la duración y por la capacidad, porque las personas tienden pues como a retener muy poquito en muy poquito tiempo. Entonces esa era pues como una de las patologías que quería explicarles.